Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 25 de enero, 8 de la noche. Un verdadero privilegio contar con ustedes nuevamente en esta oportunidad de traerles lo que tengo aquí en la mente, de lo que sea, de lo más puntuales que está sucediendo en este momento aquí en nuestro entorno, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Para mí, les repito, es un verdadero privilegio estar con ustedes y transmitirles que esta señal está, aparte de ser retransmitida por AFN TV, pues también tenemos a AFN Radio 24 horas en el aire, en streaming. Aquí les estoy dejando pues la forma de conectarse con la emisora y es una forma de tener una información diaria de la programación que cuenta la emisora. Contamos con ustedes, nuestro deseo que ustedes permanezcan pues con nuestra programación. Evidentemente, si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Lo invitamos a que se suscriban aquí al canal y nos dispensen el activar los algoritmos como son la famosa manito arriba, la campanita, esos instrumentos que le permiten a usted ser notificado cuando estemos subiendo cualquier tipo de programación nueva y que esperamos pues que sean del completo agrado de todos ustedes. Hoy, antes de comenzar, quiero tomarme una oportunidad para agradecerles a todos, todas esas lindas personas que me acompañaron, que me felicitaron, que me dispensaron su tiempo. Para mí eso ya es el mejor regalo que me pudieron haber dado sobre el día del cumpleaños. Yo siempre, las personas que me conocen, a mí no me gusta el protagonismo, hago estos programas de la forma más aislada posible, comparto con algunas personas, pero realmente mi identidad siempre es un poco hacia atrás, estar en los feelings, estar observando de las cosas que suceden, pero como quiera que sea, ayer fue un día muy verdaderamente especial y se los agradezco de verdad, de todo corazón, las personas que se tomaron su tiempo para felicitarme y para los que físicamente crearon un ambiente que verdaderamente no me lo esperaba. Muchísimas gracias a todos. ¿Cuál es el tema? El tema es uno solo. Nuestro presidente, Donald J. Trump. Quisiera comenzar por un comentario que hizo el periodista británico Piers Morgan. Y permítame leerles literalmente lo que él dijo, lo cual ustedes sacarán sus propias conclusiones al respecto. Morgan afirmó que el presidente Trump es el presidente más abierto en la historia de los medios de información, de los medios de comunicación. Lo ames, estoy citando literalmente sus palabras porque las estoy leyendo aquí. Lo ames o lo odies, te fascine o te aburra, te inspire o te enfurezca. Nadie puede negar que el presidente Trump es el presidente más abierto en la historia de hablar y de comunicarse con los medios. Nunca ha habido nadie que se haya expresado como él. Así que yo voy a redondear o voy a ahondar en los términos que él dice. No importa si lo odies, no importa si lo ames, si te fascina o no te fascina, si te cae bien o no te cae bien, si la forma de pelarse o de cortarse el pelo o de maquillarse es de tu gusto o no lo es. Lo importante es que los Estados Unidos cuenta hoy en día con una persona que la cual, volvamos al punto, te guste o no te guste, es parte del foco y que personas como yo admiramos el mensaje de él, admiramos su forma de ser en este caso, esa forma de ser
inquisitiva, esa forma de ser directa, no política, y que créame, los guste a los que no les gusten o los guste a los que sí nos gusta, sí está causando y está redituando para el país. Digo a las personas que no les guste porque no lo podemos evitar. Jesucristo, que era Jesucristo, la maldad lo persiguió, lo flageló y lo terminó crucificando. Así que si a Jesucristo, que nosotros lo tenemos como nuestra guía espiritual, nuestro ducto o inducto para llegar al Creador, cuando Él dijo, el único camino soy yo para llegar a Dios, pues si a eso se lo hicieron a Él, que no le harán a usted o a mí, o como le están sucediendo al presidente Trump. Así que imagínense dónde estamos parados ahí. Pero lo importante es, te guste o no te guste, es una persona de primer orden y para mí y para muchas personas, estoy seguro que estamos de acuerdo, es beneficioso para la nación, puesto de que esta nación, nuestro hogar, ha sido atacado con toda la mala intención, con alevosía, con premeditación, para destruirla. ¿Por quién? No es por otro. El otro caso que pudiera tocar como relevante es el caso de la congresista. Trump le ha dedicado bastantes comentarios. Voy a utilizar palabras para modelar un poco el léxico. En los Estados Unidos existe un término que dice usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo vengo de un país, yo me crié en Venezuela, pero ese tipo de política o de ese tipo de ejercer la justicia es extensible a muchos países en la cual usted es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ante esa barbaridad, usted tenía un accidente de tráfico y había alguien lesionado, había alguien herido. El mero hecho de que usted estaba ahí, usted era presunto culpable y usted tenía que fajarse a demostrar que no lo era. Y mientras tanto, usted era guardado puesto a la sombra. Si usted había algo, usted era presumible que era culpable, inmediatamente estaba dentro. Hago esta aplicación porque en el medio donde estamos, nuestro hogar, con orgullo para los que hemos jurado la bandera, por orgullo por las personas que nos hemos asimilado, pues entendemos de que ese término que dice, ¿cómo es que dice? Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y ese es el caso de este personajillo que tenemos aquí. Para todos nosotros, con la evidencia que hemos visto, ya debería estar encarcelada, debería estar encausada, sentenciada, cumpliendo sentencia y deportada de este país. Porque con todo lo que tenemos presente es más que suficiente para determinar una persona non grata en nuestro entorno. Pero resulta ser que la ley dice, ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario, nos guste o no nos guste, digo yo, no nos guste, tenemos que tragárnoslas hasta que suceda el hecho. Pero ustedes saben lo que estamos presenciando, una corrupción total, una agenda definitiva para premeditadamente y se merece que la justicia que tiene las vendas, los ojos vendados, perdón, tome cartas en acelerar el proceso, porque cada día que pasa nosotros estamos caminando por el filo del cuchillo, porque
Todos los entes, todos, sin excepción, de las agendas del mal, están conspirando continuamente contra las bases de esta nación, por ende, contra el futuro de nuestra descendencia. Y yo acabo de cumplir 35 años plus, entiéndame. No me queda mucho tiempo. Ojalá que pueda ser longevo, pero longevo valiéndome por mí mismo, pero que en cualquier momento nos necesitan del otro lado y nos veremos en otra oportunidad. Pero en este momento que estamos aquí, que sabemos el tiempo, cómo corre, quisiéramos ver a personas como esta y con tantas personas que la llevan, o personas tan oscuras como este de George Soros, que sean a mi deseo borrados del mapa. No borrado del mapa porque tengo que tener cuidado con los seguidores de estos programas, las inteligencias artificiales, los medios anarquistas, etcétera, y se quieran tomar de sí que uno quiere que los borre físicamente. No, 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 yo quiero que los borren físicamente de aquí, de los Estados Unidos, y los manden a casa del carajo, allá arriba, en la punta del mástil del barco. Así que ese punto es importante que nosotros sabemos que estamos en un país de leyes y sabemos que estamos en un país que tu estirpe es ese, la bondad, el creer, el pensar en la buena fe, que por eso toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En mi corazón ya está hecha la sentencia. Perdónenme, pero es así. En todo caso, estamos celebrando el primer año del gobierno del presidente Trump. Recientemente, el viernes pasado, eh, tuve el tremendo honor y el tremendo gusto de compartir un programa con el doctor Fran de Barona, que él esbozó muchísimos, pero muchísimos de los puntos eh, de los logros del presidente Trump, en una lista de 300 aciertos. Y que ustedes esos aciertos no escuchan nada si no es a través de programas como el del doctor Fran de Barona, humildemente como este, o personas que, pero la gran mayoría, que son los medios vendidos, los que están manipulados por, otra vez volvemos a decir, por este sátrapa, usted no escucha nada de eso, sino al contrario es el ataque compulsivo contra el presidente Trump, porque ellos esperan, cuando vengan ahora las elecciones de medio tiempo, redituar con la duda que le van a sembrar a la gente. La gente está viendo los progresos, la gente se lo siente en los bolsillos, el americano promedio vota evidentemente por su factor económico, por ir al market y comprar sus mandados, su grocery, como se dice aquí, y que le sobre dinero para el juego de béisbol, llevar al hijo a comer pizza, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro medio, nuestro entorno que es así. Pero estos tipos están fajados al ataque compulsivo, a lavarle el cerebro, a destruirle a usted la confianza en ese logro de 300 ítems que han traído una nueva luz a los Estados Unidos. De nosotros depende que estos degenerados pierdan o ganen. La culpa, la responsabilidad radica en nosotros, porque si estamos viendo que sí que tiene 20 cosas malas, pero nos presentan 300 cosas buenas, y nosotros dejamos que nos embutan el forro de la maldad de esa agencia, los culpables somos nosotros. Así que no le debemos darle vuelta a la noria, los culpables somos nosotros.
Dos cositas rápidas que quiero tocar. El caso de Groenlandia. Están diciendo de que si hay petróleo, ahí están diciendo de que si hay tierras raras, todo lo que ustedes quieran escuchar, usted es digno de que lo analice. Pero el punto principal es que Groenlandia es un punto estratégico entre Europa, ese canal que se produce, la isla de Groenlandia, Groenland, el paso directo a los Estados Unidos, las fuerzas militares están ahí, de los enemigos, están pasando o pueden pasar por ahí. Para eso los Estados Unidos tienen una base de observación en el área de Europa que vigila el paso de cualquier submarino por ahí, protegiéndonos a usted, a su familia, a mí. Y si esa base, por algunas razones políticas, la eliminan, nosotros estamos acéfalos para que el chino y el ruso entren como Pedro por su casa hasta nuestras costas. Así que desde el punto de vista, si hay petróleo, hay hierro y materiales preciosos, tierras raras, como dicen, el punto principal es la estrategia de preservarnos. Así que, vuelvo a utilizar la palabra, al carajo las intenciones de los rusos, al carajo las intenciones de los chinos, y nosotros tenemos que, como sea, preservar nuestra integridad territorial, que es defendernos. Yo hago mucho uso del Imperio Romano porque soy un fiel seguidor de la historia, y si seguimos la historia de las legiones cuando fueron contra Galia y acabaron con toda esa gente ahí, y era preservar el imperio. Nosotros estamos en un imperio, nosotros somos 300 y tantos millones de personas, en la cual está su familia, sus nietos, su descendencia que usted no conoce, y que por un desliz o por un descuido o por las razones que sea, permitamos que ese paso de Groenlandia quede acéfalo, culpables somos nosotros. Por el otro lado, y lo quiero tocar rápidamente, el caso eterno, Canadá eterna para los Estados Unidos, frontera, amigos comerciales de primer orden, vecinos comerciales de primer orden, seres humanos de primer orden que los tenemos del otro lado de la frontera. Pero aparentemente están haciendo un acuerdo con los chinos, un acuerdo ultra comercial, en lo cual, de los chinos lograr ese acuerdo, van a tener la puerta de entrada para ellos meter todos sus productos ahí en Canadá y luego embutírnoslos para acá. Eso estratégicamente no es válido. Además, están en el patio de nosotros. Acuérdense cuando el caso de Turquía y las bases militares, y el caso de Cuba con los misiles, y la transacción fue de que no podía haber nada cerca de las fronteras de Rusia. Entonces aquí nosotros, en las fronteras de acá, hay que permitirlo. Entonces el presidente Trump, en ese alarde de él de poder, que desde el punto de vista de defender nuestros derechos, yo lo aplaudo, le avisó a Canadá que si ellos firman ese contrato, no lo puede evitar, ¿verdad? Esos son libres y soberanos. Los de aquí son libres y soberanos, y le va a poner un arancel del 100% de los productos. ¿Y qué sucede? Que a la final, y es lo que yo siempre he dicho, que quizás esa es la parte que no se aclara, los aranceles, quien los paga en el fondo, son esos países, indudablemente, pero porque nosotros seguimos comprando esos productos. Así que si no importa que X producto suba por los aranceles, y a nosotros nos gusta, por ejemplo, el champán Dom Pérignon, y le ponen 100 pesos más arriba, pues 100 pesos más arriba pagamos porque nos gusta.
Así que el culpable de que vayamos a pagar más no son los aranceles, somos nosotros, nuestros propios gustos los que nos llevan a eso. Pero si van a Canadá y le ponen el 100% y nosotros tenemos la alternativa de comprar algo que no sea de Canadá para no pagar esos aranceles, está en manos de nosotros. Así que parte de lo que no se ha hecho en el ejercicio de la ciudadanía es aprender a educarnos cómo consumir. Nosotros consumimos como nos da la gana. Este es el privilegio de esta nación. Pero tenemos que ser orientados y saber que cuando le subieron los aranceles a Europa y los europeos dijeron, como no, enseguida y reaccionaron, muchos de sus productos bajaron de precio y nosotros esos aranceles no los hemos sentido, porque estos tipos ajustaron sus precios. Pero a la final, quienes está pagando que ese producto entre a los Estados Unidos somos nosotros, los aranceles recaen sobre nosotros. Así que la forma compulsiva, acertada, correcta de aplicar los aranceles, el beneficio es para nosotros, para que aprendamos a diversificar lo que debemos comprar. Si no, nada más que queremos tomar Dom Pérignon, no tenemos alternativas en California, no serán el buque que estamos acostumbrados, pero tenemos alternativas. Sí que el caso Groenlandia y el caso Canadá y el caso aranceles y el presidente Trump es digno de que cada uno de nosotros nos comuniquemos con nosotros mismos y nos aconsejemos qué es lo que hay. Pero la realidad, recuérdense, nuestra respuesta es las elecciones del segundo tiempo y que los están empeñados en jorobarnos. Para dar un resumen final de lo que está sucediendo que nos atañe el caso de Venezuela, el caso Trump, Maduro, en el otro extremo de la cuerda, María Corina. Como yo le he dicho a ustedes al principio, María Corina no es santo de mi devoción. Digo que no es santo de mi devoción, no porque ella no sea una persona inteligente, que no haya sido una persona que se ha preparado, una persona que es de ascendencia extremadamente capitalista, se educó aquí en los Estados Unidos, viene de un apellido de abolengo en Venezuela, de los Zuluaga, los dueños de la electricidad de Caracas, y por ahí, o sea, estamos frente a una persona que tiene un eje capitalista, pero donde yo tengo mi dificultad y tengo mi reserva es que ella, a lo mejor, para mantenerse en ese medio de víboras donde ella está ahí, de políticas de otroras malas, socialistas todas, ella está envuelta en ese grupo detestables que representan esa vieja política socialistoide de Venezuela. Tienes al Partido Social Cristiano Copey, socialista en su estirpe, quien indultó a Chávez, una persona que yo idolatraba, estudié con el hijo de él. Personas que ella se envuelve como Ramos Alú de Acción Democrática. Y por ahí les puedo narrar una cantidad de personas que forman el contexto que en este momento deben estar al lado de ella como chupamedias, pero dispuesto a enterrarle el cuchillo si fuera necesario, porque cada uno de todos esos tipos alrededor tienen su agenda y se han preparado y han sembrado en el mismo Venezuela y en la misma, entre el mundo político internacional, como personas que se hacen dependientes. Así que ella está asociada a toda esa gente y hasta que
no se desligue, para mí es una bola de peligro porque estamos en el medio de volver a caer otra vez. No en un caso como este dantesco que va a salir, que es la famosa, eh, ¿cómo es? Del siglo XXI. Estamos inmersos en ver qué va a suceder y yo creo que lo que está sucediendo en Venezuela, humildemente no tengo mayor conocimiento, pero esto que han dejado a esos individuos ahí no crea que es por necesidad, no es por gusto, es por una necesidad que los están controlando desde el poder y fíjense que están controlados y tuvieron que recoger a todos esos tipos en la calle que estaban armados y que podían haber muertos, como ellos los han puesto y han controlado. Va a haber una transición en la cual estos individuos tarde o temprano van a salir del panorama, a lo mejor no van a salir como nosotros queremos, esposados como le hicieron a Maduro, pero el camino de Maduro es el que le está abriendo los ojos a estos tipos que tienen que entrar por el aro y luego los dejarán salir, a lo mejor se van por una isla ahí, se llevan un dinero, pero van a permitir que vengan unas nuevas elecciones, que estoy seguro que si se limpia el camino, la presidenta va a ser Karina Machado. Pero te dirá, pero es que ya esos fueron elegidos y el mundo, mis señores, el mundo es un lastre para Venezuela. Señor, que ya cumplió su faceta en la vida, que es para que sea un consultor por sus conocimientos, por lo que le quieran dar. Pero presidente para Venezuela. Excuse me, I'm sorry. ¿Qué pasó con Carmona cuando Chávez sale del gobierno en ese periodo de unos días? ¿Y por qué? Porque un individuo que no tenía ninguna experiencia y no era para eso, duró menos que un merengue en la puerta del colegio de la presidencia y volvió Chávez al camino. Así que conociendo esa trayectoria, este compás de espera y esto que estamos viendo aquí en Venezuela, vivir por ver. Vamos a hacer una transición, esperemos que esa transición sea unas nuevas elecciones. Sabemos que hoy hay unas elecciones que fueron robadas, pero aquí tenemos que, si queremos ir hacia adelante, borrón, cuenta nueva, no olvidar lo que pasó, pero crear que ella sea la que gane o la que determinen y viciar, eliminar a estos chupamedias del camino para que no puedan dañar. Que Dios reparta suerte, mi amigo, que Dios nos coja confesado. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Esto es AFN TV, AFN Radio. Para mí es un privilegio haber compartido con ustedes. Para mí es un honor que usted, por favor, comparta el programa, hágaselo llegar a tantas personas como usted crea que pudiéramos ayudar a abrir los ojos. Y lo más importante, tenemos que tener fe, tenemos que tener seguro de que vamos en el camino correcto y tenemos que autoconvencernos que somos nosotros los responsables de ese logro. Si si lo tenemos en cuenta y lo ponemos en función, habremos dado un paso hacia adelante para preservar nuestros intereses, nuestra familia y la continuidad del gobierno del presidente Donald Trump. Gracias a todos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,